Saludos queridos estudiantes. El objetivo de este video es el de colaborarnos para hacernos cada día mejores estudiantes. Quiero hablar entonces sobre el desarrollo de pensamiento, desarrollo de competencias o construcción más bien de competencias y el desarrollo de la inteligencia. Para ello utilizaremos entonces la teoría triádica de la inteligencia de Robert Sternberg, la taxonomía de Bloom, de Benjamin Bloom del 56 y la inteligencia colectiva, y para ello nos referiremos desde Pierre Levy. En la primera teoría triádica de la inteligencia, Robert Sternberg, este autor habla de tres componentes de la inteligencia, que son la subteoría componencial, desglosar los componentes del problema, del texto, de la situación, de una lectura. La subteoría experiencial, la cual hace alusión a la experiencia del estudiante para construir aprendizaje, y la subteoría contextual, la cual involucra obviamente el contexto y lo que tiene que ver con la solución del problema. Para detallar un poco más esta teoría, Robert Sternberg habla de que se buscan respuestas acertadas a los problemas, textos, situaciones, requerimientos, mediante tres aspectos a considerar bien importantes, que son los componentes del problema, la experiencia del problema y el contexto en el que se relaciona el problema. Los componentes hacen alusión al mundo interior del individuo, lo que llamamos metacognición, los metacomponentes, es decir, mediante qué habilidades cognitivas nos acercamos a resolver el problema, los cuales el buen estudiante debe tener en consideración. La experiencia del individuo en cómo acceder a estas situaciones mediante la codificación, combinación y comparación selectivas. Codificar la información, combinarla y compararla, para luego, en un todo, lo que llamaríamos propiedades emergentes, dar una solución a la problemática en particular. Y la tercera, contextual, la teoría contextual, hace relación al contexto, al ambiente y a la selección de los elementos importantes del ambiente para resolver el problema. La segunda es la taxonomía de Bloom. Esta hace referencia a los objetivos del proceso de aprendizaje, los objetivos por parte del estudiante. El estudiante, al acceder a su proceso de aprendizaje, pone de su parte en torno a sus habilidades, a sus conocimientos y competencias. El resultado positivo o negativo de este aprendizaje dependerá de la actitud del estudiante y de los compromisos que se plantee el mismo para lograrlo. Vemos entonces que va desde un nivel básico o pensamiento de orden inferior, que sería el conocimiento, lo que llamamos memorización o recordar, y va desde el conocimiento, va en segundo nivel comprensión, tercer nivel aplicación, cuarto análisis, quinto síntesis, sexto evaluación y por último ahora en la reevaluación del 2001 la posibilidad de crear. Entonces el mismo estudiante es el que se pone sus límites, sus barreras, desde lo más básico, que es sencillamente cumplir una tarea yendo a internet, copiando una información, a un libro y copiando una información sin más ni más. Pero el buen estudiante es el que procede a comprender la situación y a tratar de aplicarla, de analizarla, de sintetizarla y de poder analizarla de una manera adecuada para en bien de su proceso de aprendizaje. En esta diapositiva observamos cuáles son las habilidades que debe demostrar el estudiante y qué debe hacer para conseguirlo. Aquí quiero llamar la atención sobre, desafortunadamente, la costumbre que tienen muchos estudiantes de copiar y de cortar y pegar, ¿no? Donde difícilmente hay un proceso de comprensión, sino sencillamente en el mejor de los casos, de recordación o de memorización de la información. Y en muchos casos también la dificultad en los trabajos colaborativos de debatir, de discernir sobre la información que se pretende o que el tutor pretende se desarrolle a lo largo del proceso. Aquí tenemos en mayor detalle la taxonomía, ¿no? En la parte izquierda observamos los diversos niveles, desde lo más básico hasta lo más complejo,
En la mitad y en color azul y negro observamos los requerimientos que tendría a nivel de procesamiento de información el acceder a la información. Y en fondo amarillo a la derecha observamos los procesos de comunicación que deben darse en el proceso colaborativo para poder acceder mediante la construcción del conocimiento grupal, acceder y construir conocimiento, que es la apuesta que se hace en la educación a distancia. Por último tenemos la inteligencia colectiva, entendida como el desarrollo del conocimiento social, ¿no? Es decir, la construcción de conocimiento no de una sola persona, sino en conjunto, que es en lo que se basa el trabajo colaborativo y el modelo de la universidad de por sí. Aquí es bien importante señalar que es curioso cuando un estudiante le dice a uno que le manda el trabajo por aparte, por tiempo o por estas cuestiones, un trabajo que se supone colaborativo, donde obviamente no va a haber una construcción de conocimiento y donde de paso perjudica a los compañeros que están en la espera de que entre a hacer sus aportes en el tiempo adecuado, ¿no? Y en el lugar adecuado también del proceso de construcción de información o de conocimiento que se está pretendiendo hacer. La naturaleza del ser humano no es estar particularmente restringida por ella. Quiere decir esto que el ser humano decide ser inteligente o no serlo. El ser humano decide salir de su zona de confort para hacer un esfuerzo y lograr lo mejor de su tarea, o también quedarse en esa zona de confort y no hacer mayor esfuerzo para desarrollarlo. Lo que sí es interesante es que si el ser humano decide ser inteligente, libera dentro de su proceso vasopresina, lo que tiene que ver la hormona del afecto y de la proyección personal y social, y obviamente le va a dar pauta para ser mejor cada día. Esta última diapositiva entonces quiero con ella llevar a la reflexión a su izquierda si tú decides quedarte en la zona de confort, o a tu derecha si decides ser un estudiante inteligente. Veamos aquí una misiva de José Ingenieros que dice: el hombre mediocre solo tiene rutinas en el cerebro y prejuicios en el corazón. Por el contrario, Eddie Parker dice: el hombre inteligente es aquel que ha cumplido con éxito muchos logros y aún está dispuesto a aprender más. ¿Dónde se quiere quedar usted, querido estudiante? Gracias por la atención, espero les haya servido.